Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal. En el vídeo de hoy vamos a finalizar ya el patrón de Luisa. Haremos su cara, el pelo, las pulseritas y no nos queda nada más. Así que bueno, pues vamos a empezar. Vamos a comenzar con el bordado de la cara. Entonces primero vamos a marcar dónde irán colocados sus ojos. Desde el cambio de color contamos 6 filas hacia abajo. 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y ahí en la fila número 6 vamos a localizar el centro, así. Y desde el centro contamos 4 puntos hacia la derecha, 1, 2, 3, 4. Y desde el mismo centro vamos a contar 4 hacia la izquierda. Desde aquí, 1, 2, 3 y 4. Y ahí es el lugar donde van a ir los dos ojitos. Entonces ahora comenzamos con el hilo negro. Vamos a ir desde la cabeza hasta un punto por encima de donde hemos puesto la marca. Por ahí. Ahí ya podemos quitar la marquita. Y ahora vamos a hacer un círculo en los 4 puntos que tenemos aquí. 1, 2, 3, 4. Así, en este circulito de aquí. Entonces vamos a pasarnos aquí abajo y salir por un lateral para que quede marcada la esquina. Y hacemos lo mismo en el otro lado. Nos pasamos hacia abajo y salimos por el otro lateral. Y así queda marcado el círculo. Ahora vamos a salir por arriba o por abajo, da igual. Y vamos a ir con el hilo negro rellenando el ojito, dando pasaditas, así. Al finalizar de rellenar, vamos a hacer el mismo círculo que hemos hecho al inicio para que queden bien marcadas las esquinas y nos quede bien redondita la pupila. Ahí marcamos un lado, ahora vamos a marcar el otro. Y también le podemos pasar por arriba y por abajo. Así le pasamos la parte de arriba. Y la de abajo. Y al finalizar este ojo vamos a pasar hacia el otro lado, igual que este. Un puntito por encima de la marca. Por ahí salimos. Y volvemos a hacer lo mismo que hemos hecho en este lado. Ahora con el color marrón más clarito vamos a hacer el iris. Entonces desde la cabeza vamos a salir en una esquinita del ojo. Y vamos a hacer solamente unas pasadas por la parte inferior del ojo, desde la mitad hacia abajo, un poquito más de la mitad, ¿vale? La mitad sería aquí y nosotros vamos a ir un poquito más arriba. Y hacemos un par de pasaditas para darle el color del iris. Así, un poquito de color. Y ahora le voy a dar una pequeñita aquí en la esquina. Nos pasamos al otro ojo y hacemos lo mismo.
Ahora con el color blanco vamos a hacer un par de pasaditas por la parte de abajo, más o menos igual que hemos hecho el color del iris. Y ahora hacemos el otro igual. Ahora vamos de nuevo con el color negro y vamos a salir así por una esquinita del ojo para hacer un borde por la parte de arriba. Solamente un circulito así por la parte de arriba, donde luego se pondrán sus pestañas. Podéis darle una pasadita o dos, eso ya depende de lo marcado que lo queráis. Y vamos a volver hacia la misma esquina para hacer un pequeño borde por la parte de abajo, pero solamente un trocito así como de 2 puntos, hasta la mitad del ojo. Ahora hacemos lo mismo en el otro lado. Ahora con el mismo color carne que hemos hecho su cuerpo, le vamos a hacer la nariz y se la vamos a marcar 2 filas por debajo de los ojos. Entonces, si aquí terminan los ojos, hacemos 1 y 2. Ahí, en este huequito de aquí, de esta fila, le vamos a hacer la nariz. Podéis tomar 3 puntos, 2, los que queráis. Yo le voy a tomar 3 o 4 puntos porque tiene la nariz algo ancha. Entonces, ahí. Y le vamos dando pasaditas alrededor hasta que quede el tamaño que más os guste. Vamos a hacer ahora las orejas. Entonces hacemos un anillo mágico con el mismo color piel y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. 1, 2, 3, 5 y 6. Ahí hacemos una cadena y ya podemos cortar la hebra, ya la tengo cortada, así que podemos estirar y después cerramos el anillo. Es mejor que estiréis esta parte y que cortéis antes de cerrar el anillo porque se hace más fácil. Y ahora se lo vamos a colocar. Enhebramos primero la parte de abajo de la oreja, la que va hacia el piquito de abajo, y en la fila de la nariz, es donde se la pongo yo, contamos 4 o 5 puntos desde el ojo, desde la esquina del ojo. Entonces vamos desde esta fila de aquí, contamos 1, 2, 3, 4, lo voy a dejar, y subimos 3 o 4 puntos hacia arriba, eso ya le dais la altura que a vosotros más os guste. Ahora vamos a pasar este hilo de aquí, con el que la hemos amarrado, lo vamos a pasar por el primer punto del anillo mágico. A ver, se me ha quedado un poquito corto el hilo, entonces lo voy a hacer así, me pincho y después lo enhebro, porque si no, no puedo. Vale, y lo pasamos hacia atrás. Aquí le podemos hacer un nudito, voy a hacer lo mismo, me pincho y luego enhebro, porque lo he dejado muy cortito. Y así pues también ya sabéis un truco cuando se os quede cortito, pues yo lo hago así. Y ahora este otro hilo que se nos ha quedado aquí en el medio, lo traemos hacia adelante. Y lo vamos a pinchar por dentro del anillo mágico y hacia la cabeza, en el punto contiguo de ahí de la cabeza. Lo llevamos hacia atrás de la misma manera que hemos llevado el otro. Y aquí le hacemos un nudo igual que aquel, para que no se nos deshaga. Y ya escondemos la hebra y ya podemos cortar las 2 hebras. Hacemos la otra oreja y se la colocamos igual. Ahora le vamos a hacer las pulseras que trae.
Yo se las he hecho con hilo de tejer, ¿vale? Con el mismo grosor de hilo que hemos hecho el resto de la muñeca. Entonces, solamente me pincho así en la muñeca, fijaros, un poquito por encima de donde termina su mano, el anchito de su mano, más o menos por ahí, donde vosotros veáis. Con el hilo de color lila le vamos a dar un par de vueltas. Así. Y nos volvemos a pinchar y nos vamos una fila más adelante. Salimos un poquito más abajo. Por ahí. Y ahí hacemos lo mismo. Damos un par de vueltas. Y ahí ya nos podemos pinchar. Escondemos las hebras así a lo largo para que no se nos deshaga. Y ahora con el color fucsia vamos a hacer lo mismo, pero por entre las dos líneas que hemos hecho de color lila. Por ahí, por el medio de los dos colores lila, hacemos lo mismo con el fucsia. Un par de vueltas así. Y nos volvemos a pinchar y escondemos por ahí la hebra. Colocamos así bien las pulseritas y ahí ya tenemos la de una mano. Tenemos que hacer la otra de la misma manera. Vamos a hacer ahora sus cejas. Entonces yo les he hecho una forma un poco levantadita hacia la esquina. Vosotros le podéis hacer la forma que queráis, pero os enseño esta que he hecho yo. Una fila por encima de donde terminan los ojos. Por ahí voy a salir con el hilo, con el marrón más oscuro, ¿vale? Y vamos a contar 3 filas hacia el lateral. 1, 2 y 3. Y subimos un punto para arriba. Por ahí es donde nos vamos a meter. Y ahora vamos a salir 2 filas hacia abajo. Así, 2 puntitos hacia abajo, una fila más allá. Y esto es lo que vamos a dejar marcado. 3 por ahí y 2 por este lado. Nos volvemos a meter en ese mismo sitio, salimos por delante. Y se lo remarcamos las veces que queráis. Ahora vamos a hacer el pelo. El pelo va en color negro, pero como es muy básico esto que vamos a hacer, pues no vais a tener complicación ninguna, aunque no se vea bien en la cámara. Empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico vamos a hacer 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos. Un aumento en cada uno de los puntos que tenemos y terminamos la vuelta con 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Y vamos a repetir 5 veces más lo de un punto bajo y un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos. Y después de los 2 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento. Y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. En la vuelta número 7 vamos a empezar haciendo 5 puntos bajos y después de los 5 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 5 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 42 puntos. En la vuelta número 8 empezamos haciendo 6 puntos bajos y después de los 6 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 6 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 48 puntos. En la vuelta número 9 vamos a empezar haciendo 7 puntos bajos y después de los 7 puntos bajos hacemos un aumento.
Vamos a repetir 5 veces más lo de 7 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 54 puntos. Ahora desde la vuelta número 10 hasta la vuelta número 16 vamos a hacer un punto en cada punto de los 54 que tenemos. Una vez que lleguemos a la vuelta número 16, ahí ya podemos cortar dejando hebra larga porque con esto se lo coseremos a la cabeza. Ahí se lo vamos a colocar. Se lo colocamos un poquito así ladeado hacia la parte de abajo, desde donde el cambio de color, ¿vale? Arriba se lo colocamos ahí donde el cambio de color y hacia atrás, ahí se lo vamos a poner. Y vamos a hacer ahora su moño. Entonces, con el color negro de nuevo, empezamos haciendo un anillo mágico y dentro del anillo mágico hacemos 6 puntos bajos. Cerramos el anillo y en la vuelta número 2 vamos a hacer 6 aumentos, un aumento en cada uno de los puntos que tenemos. Terminamos la vuelta con un total de 12 puntos. En la vuelta número 3 vamos a empezar haciendo un punto bajo y a continuación hacemos un aumento. Esto lo vamos a repetir 5 veces más, lo de un punto bajo y un aumento, y terminamos la vuelta con un total de 18 puntos. En la vuelta número 4 vamos a empezar haciendo 2 puntos bajos, 1 y 2, y a continuación hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 2 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. En la vuelta número 5 vamos a empezar haciendo 3 puntos bajos y a continuación de los 3 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 3 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. Ahora en la vuelta número 6 vamos a empezar haciendo 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos hacemos un aumento. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y un aumento y terminamos la vuelta con un total de 36 puntos. Ahora desde la vuelta número 7 hasta la vuelta número 10 vamos a hacer un punto en cada punto de los 36 que tenemos. Ahora en la vuelta número 11 vamos a hacer 4 puntos bajos y después de los 4 puntos bajos vamos a hacer una disminución. Vamos a repetir 5 veces más lo de 4 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 30 puntos. En la vuelta número 12 vamos a hacer 3 puntos bajos y después de los 3 puntos bajos hacemos una disminución. Repetimos 5 veces más lo de 3 puntos bajos y una disminución y terminamos la vuelta con un total de 24 puntos. Después de esta vuelta rematamos y cortamos dejando hebra algo larga para coser. Le vamos a meter relleno dentro del moño y se lo vamos a coser aquí en la parte alta de atrás de la cabeza, ¿vale? No se lo vayáis a poner ahí arriba, porque ahí arriba no lo lleva. Lleva más o menos por aquí detrás, no sé si lo veis bien así. Ahí se lo vamos a coser alrededor. Ahora le vamos a hacer el flequillo, entonces seguimos con el hilo de color negro y vamos a empezar levantando 23 cadenas y luego nos vamos a regresar por las cadenas tejiendo medio punto alto. Entonces tenemos que tomar hebra, saltamos las 2 primeras cadenas porque son de separación y nos vamos a la siguiente. Y empezamos haciendo un medio punto alto, en la siguiente hacemos otro, vamos a hacer 4 medios puntos altos, tenemos 2, en la siguiente otro van 3 y en la siguiente otro van 4. Ahora vamos a hacer 3 aumentos de medio punto alto seguidos, uno en cada cadena. Aquí en esta cadena el primer aumento, en la siguiente otro aumento y en la siguiente otro aumento. Y esto es lo que vamos a repetir a lo largo de las cadenas que tenemos. Lo repetimos 2 veces más, 4 medios puntos altos y 3 aumentos de medio punto alto. Al llegar al final hacemos una cadena y cortamos dejando hebra larga para coser y esto se lo vamos a colocar en su cara. A ver, se queda el rizo un poco marcado pero con bastante separación. Se queda un ricito aquí al inicio, otro ahí más o menos en la mitad y otro en el final, por ahí. Entonces se lo vamos a colocar en la cara. Desde la mitad hacia la izquierda le cosemos aquí el inicio y lo podemos amarrar más o menos por ahí en la mitad y dejamos el resto sueltito. Solamente se lo vamos a amarrar aquí un poquito y en el inicio. Y ahora le vamos a colocar ya el ricito que habíamos preparado en el segundo vídeo
lo vamos a sacar aquí de la pajita, tendrá que estar ya bien rizadito, bien seco. Y si queréis lo podéis fijar con un poquito de spray fijador del pelo, de laca, ¿vale? Así se queda. Y vamos a tomar la medida, así a la mitad, para colocárselo. Yo se lo voy a colocar aquí en una esquinita, al lado del ojo. Me meto así en un punto. Vamos a agarrar la hebra, lo pasamos así un poco hacia el otro lado por el punto. Y ahora pasamos las dos hebras por dentro. Ahí queda. Y ahora lo cortamos al largo que queráis. Yo se lo voy a cortar más o menos por aquí, debajo de los ojos. Y ahí le quedan estas caracolas. Y ahora con un poquito de listón rojo, o si no tenéis listón, pues con el hilo rojo, el de bordar o uno de tejer, da igual, le vamos a poner aquí alrededor del moño. Me pongo así para que lo veáis. Yo le doy un par de vueltas para que se le vea, darle las que sean necesarias dependiendo del grosor de vuestro listón. Y ahí le vamos a hacer un lacito. Así es como queda viéndose. Y le hacemos un pequeño lacito aquí. Ahora le vamos a colocar las pestañas con silicona líquida fría. Le vamos a poner también unos puntitos en los ojos con un poquito de pintura acrílica blanca. Le vamos a poner aquí un puntito, otro en el otro y otros dos así en diagonal. Y ahora le vamos a colocar estas bolitas doradas así a modo de pendientes. Si tiene agujeritos se lo podéis coser o si no pues se lo pegáis ahí con algún pegamento. Y así le quedan puestos sus pendientitos también. Y bueno, pues hemos terminado ya con nuestro amigurumi Luisa. Espero que os haya gustado. Si es así, os agradezco mucho que me dejéis un like, que os suscribáis al canal y si queréis seguirme en alguna de mis redes sociales os dejo un enlace en la descripción de este vídeo y ahí podéis seguirme en Instagram, en Facebook y bueno, si compartís alguna foto de los proyectos que hacemos aquí pues podéis etiquetarme y así los veo, que me encanta. Y nada, pues si habéis llegado hasta aquí, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao, chao!